de que me olvide. Ah, bueno, y en el Moodle van a estar los PowerPoints, ¿sí? Que vamos a ir trabajando, los trabajos, y también voy a subir las grabaciones de las clases, ¿sí? Eso va a estar siempre. Ajá. Eso lo sube por Moodle también, Sí, entonces. van a estar ahí los Ujú. videos con las clases grabadas. Sí, 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 así las pueden consultar, cualquier cosa. Bueno. Bueno, perfecto. Bueno, vamos entonces a empezar hoy con un nuevo tiempo verbal. Nosotros ya estuvimos trabajando algunos tiempos verbales el cuatripasado, vimos sobre todo los presentes, vimos futuros, y ahora vamos a empezar a hacer un poco más de énfasis en los tiempos pasados, y que tenemos varios para ver. Hoy vamos a ver el primero. El primer tiempo que vamos a ver hoy es el past simple, o también llamado pasado simple, ¿sí? Es un tiempo que básicamente, si ustedes miran en esta línea de tiempo, van a ver que, bueno, tenemos pasado, presente, futuro, y el pasado simple se utiliza para hablar de un evento que ya ocurrió, ¿sí? En el pasado, que no está vigente en el presente, ¿sí? O sea, que ya es algo que ya pasó, ¿sí? Y no tiene relación con el presente. Bien. Bueno, ¿cómo lo vamos a, qué equivalencia tiene el past simple con el pasado en español? Bueno, hay una diferencia con el español porque en español tenemos dos tiempos pasados o dos, también se llaman pretéritos. Tenemos el pretérito imperfecto, que son los verbos que terminan en aba o ia, por ejemplo, yo caminaba, yo vivía, yo jugaba, yo corría, ¿sí? Se usa mucho para hablar de eventos o situaciones o acciones que en el pasado ocurrían con frecuencia, ¿no? Por ejemplo, si decimos, bueno, cuando yo era chico iba al parque a jugar, ¿no? Era algo que hacía con frecuencia antes, ahora ya no lo hago más. Y también tenemos otro tiempo para hablar del pasado, que es el pretérito indefinido, o también llamado pretérito perfecto simple, que este es para acciones un poco más puntuales, como por ejemplo yo caminé, yo viví, yo jugué, yo corrí, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuál de los dos tiempos vamos a utilizar para pasar al español los verbos en past simple en inglés? Bueno, lo va a determinar el contexto, lo va a determinar un poco lo que suene mejor. Si estamos hablando de acciones más puntuales, como por ejemplo descubrió, eh, encontró, sí, que son cosas muy que ocurren una vez y ya está, tal vez va a sonar mejor en pretérito perfecto simple. Y si estamos hablando de algo que por ahí requiere más tiempo, que se hacía repetidas veces, como por ejemplo trabajaba, estudiaba, investigaba, ¿sí? Vamos a preferir un pretérito imperfecto, ¿sí? Bueno, ¿para qué se utiliza el past simple en inglés? En primer lugar, se utiliza para, como yo les decía, completed actions, o sea, acciones que ya se completaron en el pasado y que no continúan, no están vigentes en el presente. I saw the new James Bond film yesterday, ¿sí? O sea, yo vi la nueva película de James Bond ayer. Ya está, ya la vi, ya terminó, ¿sí? Acción completada. Acciones repetidas en el pasado, lo que les comentaba hoy, que se ocurrían repetidas veces. I went to the theater 4 times last month. ¿Sí? Yo fui al teatro 4 veces el mes pasado. ¿Sí? Es algo que hice repetidas veces en el pasado. Ahora ya no lo estoy haciendo. General truths about the past. Es decir, situaciones sí, situaciones, eventos que eran verdad en el pasado, pero que ahora ya no lo son. Por ejemplo, 50 years ago, people didn't spend as much on entertainment as they do today. ¿Sí? Hace 50 años las personas no gastaban dinero, digamos, tanto en entretenimiento como lo hacemos hoy. Es algo que es una situación que era verdad hace 50 años y que ahora ya no lo es. Es como, no sé, por ejemplo, decir, en el siglo pasado, we didn't have cell phones, ¿no? In the last century, we didn't have cell phones. Es algo que era cierto en el siglo anterior, pero que ahora ya no, ¿sí? Y por último, main events in a story. O sea, cuando, por ejemplo, relatamos una historia
y vamos contando la secuencia de eventos. Josh pushed the door open and looked inside the room. Sí, primero hizo esto y después hizo esto, ¿no? Abrió la puerta y miró dentro del cuarto. Y ahí vamos contando la secuencia de eventos de algo que ya ocurrió, ¿sí? Siempre tengan eso en mente. Bueno, una de las características principales del past simple es que la usamos to talk about actions that happened at a specific time in the past. You use a time expression. ¿Qué será una time expression? Bueno, ahí tipo lo dice, pero ayer, hace un mes Bien, o hace una semana. bien. Como Son para contextualizar. Exactamente, son expresiones de tiempo. Tenemos muchísimas. Ayer, el mes pasado, el año pasado, el fin de pasado, anoche, en 1950, ¿sí? Etcétera. Siempre, por supuesto, esa expresión de tiempo tiene que referir al pasado, ¿no? Pero lo que está haciendo este tiempo es que me indica exactamente cuándo ocurrió la acción, ¿sí? Entonces, fijémonos en las oraciones que recién leímos. Tenemos yesterday, ¿sí? Last month, 50 years ago. Todas esas son expresiones de tiempo, ¿sí? Y me indican cuándo ocurrió esto. Este no tiene porque, por ejemplo, cuando uno cuenta una historia, generalmente ya dice, no sé, por ejemplo, la noche anterior Jimmy se levantó, no sé, y ya, ya habiendo dicho ya ese la noche anterior, ya está. Se entiende que todo lo que siga después va a estar ocurriendo en ese tiempo. Si no hace falta aclararlo en cada una de las oraciones que tengan pasado simple. Si por el contexto ya se entiende, no hay que aclararlo, ¿sí? Pero si no, sí. ¿Ok? Bueno, también se puede usar para describir eventos que ocurrieron durante un periodo de tiempo en el pasado. Por ejemplo, yo digo, I worked there for 5 years. ¿Sí? Yo trabajé ahí por 5 años. Quiere decir que era algo que yo hacía, que yo hice durante un periodo de 5 años, pero que ahora ya no trabajo más ahí. ¿Sí? Y bueno, y como les decía, to talk about habitual or repeated actions that took place in the past. ¿Sí? Acciones habituales o que ocurrían con frecuencia en el pasado. ¿Venimos bien hasta acá o hay alguna consulta, alguna duda? Algo que no haya quedado claro. No, por ahora no. ¿Bien? ¿Todos bien? Ok, Está bien. perfecto. Todo bien. Todo bien, muy bien, bueno. Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo de lo que les comentaba, ¿sí? De una oración que habla tanto de acciones ya completadas, que eran rutina, que correspondían a una rutina, o que eran verdad en el pasado, pero que ahora ya no. Fíjense este texto que dice, in her first term, term es el equivalente a lo que nosotros sería el cuatrimestre o el semestre, ¿sí? Pauline studied 6 subjects. She had classes on 4 days each week. On Monday morning, she had IT and information systems. Tuesday was a free day for home study. ¿Qué verbos se encuentran acá en past simple? Studied, Study, Bien, had, had, bien, had. bueno, está otra vez had, Otra vez had, bien. y was. Y was, muy bien. Bien. Entonces, decimos, en su primer cuatrimestre o semestre, Pauline estudió o estudiaba 6 materias. Ella tenía clases 4 días a la semana. Los lunes de mañana tenía IT, que es Information Technologies y Tecnología de la Información, y Sistemas de Información. Los martes era un día libre para estudiar en casa. ¿Sí? Entonces, todo esto está en past simple porque imagínense, por ejemplo, que ya cambió el semestre, ya estamos en el año siguiente y ya no es lo mismo, ¿sí? Ya esas materias ya están, tal vez ya no tiene clases 4 días, tiene tal vez todos los días o menos, tal vez tiene clases los lunes de mañana o no, o sea, cambió la situación ahora, ¿sí? Entonces, todo esto ya está, ya se completó, era una rutina que ocurría en el pasado, pero ahora ya no es así, ¿sí? Entonces, para esto se usa principalmente el past simple. Bueno,
Vamos a ver ahora cómo se conjuga este tiempo. Es más sencillo de lo que parece. Es una tabla un poco, no es muy amigable, pero bueno. Recuerden que siempre vamos a tener oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ¿sí? Vamos a arrancar con las afirmativas. La buena noticia de este tiempo verbal es que no hay que dividir en sujetos, ¿sí? Salvo con un verbo que es el verbo to be, pero ya lo vamos a ver, pero en general no hay que dividir en sujetos. Es lo mismo para todas las personas, ¿sí? Ahora, en las oraciones afirmativas, el verbo puede ser de dos tipos. Están los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares, fíjense, acá tienen verbos irregulares en infinitivo y acá está en su forma en pasado. ¿Qué se le agregó? ¿En qué difiere? ed, Bien, Eh, perfecto. A los verbos ed, regulares se les y agrega, si termina en y. Ah, dale, sí. no, que si termina en y, se le agrega i latina y ed. Bien, la Y cambia latina y ed, ¿sí? Ojo porque no es con todos, es si antes de la Y hay una consonante, ¿sí? Porque fíjense acá, play, hay una vocal y la Y se mantuvo. Pero esta que tiene una consonante, la I latina, igual ustedes no tienen que pasar los verbos, así que no entramos mucho en detalle en eso. Pero sí, los verbos regulares llevan, se les agrega la terminación ed o si ya terminan en e, de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, I played football yesterday, ¿sí? Yo jugué al fútbol ayer. Los verbos irregulares se llaman así porque no siguen una regla definida como le agrego ed y ya está. Son los verbos de la famosa listita, ¿sí? De la famosa listita de verbos. Tercer columna. No la tercera, la segunda, ¿sí? Ah, perdón. No pasa nada. Claro, Eh, pasado. está bien. Tenés razón. Bueno, en esta diapositiva la profe directamente omitió la tercera columna porque no la usamos en este tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos en la primera columna el verbo en infinitivo y en la segunda cómo quedaría en pasado, ¿sí? Recuerden que esta columna la pueden consultar si por ahí hay algún verbo o alguna palabra que dicen, esto parece un verbo, está en pasado, lo pueden revisar. Bien. Entonces, como dijimos, oraciones afirmativas, lo mismo para todos los sujetos, pero hay que mirar que a veces los verbos son regulares, a veces son irregulares. De esta distinción no hay un porqué, no hay una razón. Es como fue evolucionando el idioma a lo largo de los siglos, ¿sí? Por ejemplo, I went to the cinema, ¿sí? Went es el pasado de go, que es ir, y digo, yo fui al cine, ¿sí? Bien. Ahora vamos a pasar a las oraciones negativas, que son las que están acá en rojo. Lo mismo, acá no tenemos que dividir en sujetos. Tenemos que usar un auxiliar igualmente para transformar la oración en negativa. ¿Cuál es ese auxiliar? didn't. El O sea, didn't, muy did bien. not. Bien, did not, perfecto, acá está. Did not o didn't, ¿sí? Este es el auxiliar. Ahora, pregunto, después del auxiliar tengo que poner un verbo, ¿no? ¿Ese verbo va con ed o en segunda columna? No. No, En perfecto. infinitivo. Bien, el verbo en las oraciones negativas no cambia. No le agrego ni ed, ni no pongo en segunda columna, porque ya el didn't está en pasado, ¿sí? Entonces no hace falta poner el verbo en pasado. Bien. Y va a ocurrir lo mismo con las preguntas. En las preguntas recuerden que hay inversión, entonces yo no puedo arrancar con el sujeto, arranco con el auxiliar. Entonces, el auxiliar es el did, ¿sí? El sujeto es, bueno, una de las personas, acá tampoco se divide, y el verbo que viene después también no cambia. ¿Sí? Ven que está play, go, no está ni en ed ni en segunda columna. ¿Sí? Si hubiese una palabra interrogativa, como qué, cómo, cuándo, dónde, no, todas esas que son las WH words, directamente se agrega adelante de todo esto y ya está. ¿Sí? Iría al principio todo y listo. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces esta es la conjugación del
past simple. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Todos bien? Ok. Yo si voy muy rápido me frenan, por favor. Bueno, vamos a... Ahí está. Bueno, vamos a trabajar entonces con estas oraciones. Tenemos algunos ejemplos de afirmativas, de interrogativas y de negativas. Les voy a pedir que vayan leyendo, vamos a empezar con la afirmativa, que vayan leyendo y me vayan diciendo qué oraciones, qué verbos, perdón, en past simple encuentran. Known. Ok, bueno, vamos a marcarlo por ahora, pero... Ah, no, 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 no. Bien, este no. Hay que prestar atención porque, sobre todo más que nada con la ed, porque por ahí los irregulares a veces no todos los Sí, ese enganchan. es new con E, ¿no? Claro. Más que nada esto pasa con los ed. ¿Qué pasa? Muchas veces todos dicen, listo, termina en ed, listo, verbo que veo en ed, verbo en pasado simple. Éxito asegurado. No, no mi ciela, como dicen. Hay veces que los verbos con ed o en tercera columna no están funcionando como verbos, sino como adjetivos. Por ejemplo, si yo, miren, les voy a poner por el chat, así lo pueden mirar. A ver, acá. Si yo, por ejemplo, dijera, a man called, bueno, vamos con este, Lavoisier, ¿sí? ¿Sí? Entonces, alguien dice, called, ed, listo, es past simple. No, porque no dice un hombre llamó o llamaba Lavoisier, sino que está como un adjetivo y dice un hombre llamado Lavoisier. Ese no es un verbo, ¿sí? Es un adjetivo, es para calificar, es para agregar más información de un hombre, ¿sí? Del sustantivo hombre. Entonces, eso hay que prestar atención y fijarse que el verbo se pueda traducir en alguna de las dos formas que yo les dije al principio, ¿sí? Si fuese called y yo digo llamó o llamaba y ninguno de esos dos queda bien, entonces no es past simple, ¿ok? Este caso es y no es, porque en realidad está en tercera columna. Entonces ya hay menos todavía, porque past simple se maneja con la segunda. Pero por ahí muchos dirán, listo, este está en pasado, es past simple. No, porque dice, un noble francés, Antoine Lavoisier, conocido, ¿sí? Es un adjetivo. Como el padre de la química moderna, a ver, sigan. Definió. Este sí es. Muy bien. Definió un elemento. Define. Muy bien. Este sí, definió, sí, un elemento como, ¿qué más? Como cualquier sustancia que no podía ser descompuesta, ahí el could estaría en pasado. Sí, es un verbo especial porque está dentro de los modales, que Claro. ya lo vimos el cuatrimestre pasado, pero sí, es el pasado del can. Podría considerarse, sí, porque es el can en pasado, pudo. Lo que sí, este no, porque este también es pasado participio, ¿sí? Está dentro de esta estructura que es una voz pasiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que las voz pasivas era el verbo to be en algún tiempo y un verbo en pasado participio, que puede ser con ed o en tercera columna? En este caso, como descomponer es regular, se le agrega ed. Pero no vamos a decir una sustancia que no podía ser descomponida o que no podía ser descompuso, ¿sí? Está como adjetivo, descompuesta. Entonces, ¿se entiende? Este es el mismo caso, ¿sí? Es pasado participio, pero no es pasado simple, ¿sí? Entonces, este no. Bien. ¿Alguno más? Wrote. Bien. El pasado write. Listed. Bien. Él escribió el primer libro de texto químico moderno, y en el libro, enumeró, bien, todos los elementos conocidos. Hay uno Included. más. Bien, perfecto. Pero entre ellos incluyó,
de forma incorrecta calor y luz. Bien. En las interrogativas, ¿encontramos algún verbo en past simple en forma interrogativa? Did you Study. Bien. Did you study? Ujú. ¿Y en la otra? Did learn. Bien. Did you learn? Perfecto. Con el did. Entonces, la primera diría, ¿cuántos días por semana estudiaste o estudiabas? Estudiabas, tal vez queda mejor. Y aprendiste que el método científico tiene 5 pasos de desarrollo, ¿sí? 5 etapas de desarrollo. Bien. Y en las negativas, ¿dónde estaría el verbo en past simple? returned? Segunda oración, did not. Bien. Acá está el verbo negativo. Tenemos igual este, pero este está en positivo, ¿sí? El cometa regresó, ¿sí? Y se lo llamó cometa Halley en su honor. Halley no descubrió el cometa, ¿sí? Acá estaría el verbo en past simple negativo. Bien. Voy a pasar a la diapositiva que sigue. Bueno, esta es la de la listita de verbos. Y ahora vamos a ver esta estructura verbal, que es el der seguido del verbo to be. Acuérdense que el der seguido del be es el verbo haber para nosotros. Si nosotros, por ejemplo, decimos there are, hay, no sé, there are 5 students in the class, hay 5 estudiantes en la clase. There is a book on the table, hay un libro sobre la mesa. Bueno, en este caso, como está en past simple, es perdón, me mandaron un WhatsApp, me desconcentraron. En este caso, en past simple sería había o hubo, ¿sí? Ya no está más, era había o hubo. Y el there was, ¿sí? Se va a utilizar cuando el sustantivo que sigue, a ver esto, bueno, cuando el sustantivo que sigue es singular, ¿sí? O sea, uno solo, y el there were cuando el sustantivo que sigue es plural, ¿sí? Entonces, hay que fijarse que siga o un singular o un plural, y ahí va a ser there was o there were. Por ejemplo, there was a pencil, ¿sí? Había un lápiz. Esto es uno solo, o sea que es singular. There were some boys. Había algunos chicos, plural, así que usó there were, ¿sí? Si quiero decirlo en negativo, digo, no había un lápiz, there wasn't. There weren't any boys. Yes, no había chicos. ¿Sí? Y en las interrogativas, recuerden que, como siempre, invertimos. Entonces, en lugar de decir there was, voy a decir was there. ¿Sí? Había un lápiz, había jugo. O were there, si fuera plural lo que sigue. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a pasar a estas oraciones. A ver, en estas primeras oraciones que corresponden a las afirmativas, vamos a encontrar, bueno, primero esta estructura there be, ¿sí? En pasado, y si hay algún otro verbo en past simple lo mencionamos, ¿sí? Introduce está en pasado. Bien. Galileo también introdujo, ¿sí? Otro concepto importante. Had, Bien, objects had, y hay uno antes. appeared, Bien. Parecía, ¿no?, que los objetos tenían una propiedad de mantener un estado de movimiento. Esto es, ¿sí? there was, Claro, había una resistencia a los cambios en movimiento. ¿Por qué está como there was y no there were? estás hablando de una cosa que es la Resistencia. resistencia. Exactamente. A resistance está en singular.
¿sí? Entonces tengo que usar there was. Bueno, interrogativas. Was there a practical component in the course? ¿Había un componente práctico en el curso? How many folders were there? ¿Cuántas carpetas había? Porque acá está como were y no was. Las de varias Porque en carpetas en plural. plural. Exactamente, carpeta está en plural, entonces tengo que usar were. Y en las negativas, there wasn't a practical component in the course. There weren't a lot of jobs in physics. ¿Yeah? Wasn't a practical component, un componente práctico. No había muchos trabajos, plural, ¿sí? En física. Bien. Ok. Y por último, vamos a ver cómo es la forma en voz pasiva de los verbos en pasín. Entonces, recuerden siempre que la estructura básica de la voz pasiva es el verbo to be, ¿sí? Que está conjugado en cualquier tiempo, en este caso va a estar en past simple, y un verbo que va a estar en pasado participio, ¿sí? Que esto significa ed o tercera columna, ¿sí? Pero no, este no es el verbo principal. El verbo principal está acá, porque el tiempo está acá, ¿sí? El be se conjuga de dos maneras en past simple. Es was o were. Was se usa para las personas I, he, she e it, ¿sí? Para esas utilizamos was. Bueno, la letra no es muy linda. Y para las otras personas que son we, you y they, se utiliza were, ¿sí? Y tiene que estar seguido de pasado participio. Es como que nosotros digamos en español, no sé, la puerta fue, ¿qué? Abierta, cerrada, golpeada, destruida, tenemos que agregarle algo. Entonces, en esta oración tenemos, en esta primera oración está en voz activa, tenemos sujeto, verbo, objeto, ¿no? Alguien, sujeto, ¿alguien sabe qué es stole? Robó. Robó, bien. El pasado de steal, que es robar, bien. Robó, ¿qué robó? Mi celular, ¿sí? Bueno, ayer. Entonces, en voz pasiva, el objeto, recuerden, pasa a ser el sujeto, ¿sí? A veces el sujeto se nombra, a veces no. En este caso no se va a nombrar porque no hace falta aclarar que me lo robó alguien. Es obvio que alguien me lo robó. Digo, mi celular fue robado ayer, ¿sí? Entonces tengo el verbo to be en pasado simple y este verbo en pasado participio. En este caso es irregular, esta es la tercera columna de stole, ¿sí? Fue robado. ¿Por qué es was y no were acá? Por el móvil, que es uno Claro, solo. exactamente. Mi celular es uno solo, es it, entonces tengo que usar was, ¿sí? Y bueno, si fuese negativo, digo, mi celular no fue robado ayer, ¿sí? Pero siempre son por lo menos dos palabras en past simple, passive voice. Was aware y un verbo en pasado participio. Bueno, a ver. Veamos entonces, vamos a borrar esto, estas oraciones. La primera, a ver si encuentran el verbo en past simple, voz pasiva, en la primera oración. Was originated. Así está bien pronunciado. Bien, está bien, no pasa nada. Was originated. Bien. Las horsepower, los caballos de fuerza, la unidad de caballo de fuerza, ¿cómo vamos a decir? Name. Fue Eh, originada. Fue originada, bien, por James Watt. Perdón. No, no está bien. Después, after whom es como decir por quién, ¿no? Se denomina esta unidad de poder, ¿sí? Este no es past simple. Está en voz pasiva, pero no es past simple. ¿Por qué?
Porque is está en porque es presente. ahora. Exactamente. Is es presente. ¿Sí? Esto es present. Entonces, esto no es pasivo. ¿Sí? Esto es ahora. Se llama así ahora la unidad de poder. O de potencia, mejor dicho. Interrogativa. How many versions of Windows 9X were developed? ¿Dónde estaría la voz pasiva? Were developed. Excelente, bien. ¿Sí? ¿Cuántas versiones de Windows 9X se desarrollaron o fueron desarrolladas? The Gregorian calendar was not immediately adopted. Acá hay un error, es con una sola D. Ahí está. Was not. Excelente. El calendario gregoriano no se adoptó inmediatamente. Bien. Y hasta acá entonces por hoy, porque ya este tema lo vamos a ver la clase que viene. Les voy a pasar a explicar el trabajo, pero cortamos la llamada porque queda menos de un minuto, ¿sí? Así que vuelvan al mismo enlace que les pasé. Bueno. ¿Vale?